Ahora está arriba para que no se vea. Bueno, buenas tardes. Desde el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz saludamos a las personas que se encuentran aquí en nuestra sede. Saludamos también a las personas que van a seguir esta grabación a través de YouTube. Y por supuesto damos las gracias tanto a los asistentes como aquí a los ponentes, a las personas que van a presentar el libro, que son María Zozaya Montes, que es investigadora contratada del CIDEUS, de la Universidad de Évora. El CIDEUS es el instituto, bueno, el Centro Interdisciplinario de Historias, Culturas y Sociedades, de la Universidad de Évora, en Portugal. Y aquí a la izquierda, Ramón Arnabat Mata, profesor también, María también ha sido profesora, e investigador del grupo de investigación ISOCAT, Ideologías y Sociedad en la Cataluña Contemporánea, de la Universidad Rovira i Virgili, que se encuentran aquí también en un congreso, y nosotros agradecemos que se hayan acercado al Ateneo. Saludamos también a la directora de la cátedra Ateneo UCA, bajo la cual se realiza esta conferencia, y voy a hacer una pequeña semblanza de ellos mejor al final, para dejar ya presentado todo, pero simplemente comentar algo sobre el libro y sobre el acto. Hace unos meses que presentaba la editorial Comares este novedoso libro que ha coordinado y escrito María Zozaya, junto a una veintena de investigadores de nuestro país y de otros países, de Portugal evidentemente, porque ella tiene muchas conexiones allí, de Italia, Brasil, América del Norte, y uno de esos autores es también Ramón Arnabat, que está aquí presente. El libro estudia las formas de sociabilidad, las relaciones sociales que se establecen y que confluyen en la construcción y la consolidación de un patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de las dos naturalezas. Y este libro, un libro bastante sugerente, coloca el punto de mira en el patrimonio ya consolidado, para volver desde ahí la mirada hacia esas relaciones sociales, tanto entre los propios individuos como entre estos con los objetos que forman parte de su vida diaria y de su vida cultural, de alguna forma. Yo que he sido profesor durante unos cuantos años de filosofía y de sociología, siempre he insistido a los alumnos en la importancia de conocer el contexto sociohistórico, para conocer las corrientes de pensamiento, para conocer cómo piensa un autor o los movimientos sociales, y evidentemente para conocer el patrimonio todavía mucho más necesario conocer las formas de convivencia, las formas de relación y las formas de valoración de la cultura y de otras muchas variables. Se trata de enfocar y de entender cómo a partir de estas relaciones sociales se generan formas de patrimonio cultural. Ahora mismo estamos aquí en este Ateneo, consolidado, con 1858, bastante consolidado, y con esta presentación misma, no solo con el acto, sino con la propia presentación, la grabación del acto, estamos creando patrimonio, creando un patrimonio cultural. Pero así sucesivamente en muchas de las actividades que hacemos los humanos, por supuesto en la cultura, de los sitios donde más se observa, ¿no? El concepto de patrimonio que se utiliza en este libro es bastante actual, en el sentido de que se refieren a esos bienes culturales que han creado las personas en esa actividad cotidiana, en su día a día, ¿no? O sea, no son bienes realizados, artificiales, que caen como una especie de lluvia y que se depositan en museos y que se quedan ahí de por vida, sino que es un patrimonio vivo muy desconocido y de alguna forma que interesa revivificar, ¿no? dar nueva vida, porque con el tiempo puede desaparecer. María Zozaya ha estructurado el libro en 3 partes, siguiendo un esquema de menos a más, viendo las formas de sociabilidad informal, privada, primero, en los planos cercanos, vecinales, familiares. Habláis también de la noche, ¿no? de las conversaciones, de las cosas de noche, de lo que surge por la noche, el encuentro en las tabernas, los ritos en torno a la música, el baile, para pasar a una segunda parte en la que ya se habla de la sociabilidad en la esfera pública, en el teatro, en los balnearios, en los mercados populares, los hospitales, etcétera, ¿no? Y después ya pasamos, en tercer lugar, la estructura pasa a forma de sociabilidad ya formalizada, como asociaciones, en concreto creo que estudiáis las cofradías, ¿no? Las cofradías, las hermandades, los clubs, casinos, ateneos, todas estas entidades, incluso las logias masónicas también, todas estas entidades que forman parte de algo más formalizado.
Todo esto creo que viene, si no me corrigen, María, de la Carta de Porto Santo, que se proclamó en Portugal, cuando Portugal ocupaba la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, y ahí se pretendía como principal objetivo fortalecer la democracia y las formas de convivencia a través del papel de la cultura. Y entonces se trataba de velar por el patrimonio y sobre todo por el patrimonio de proximidad, que es una de las cosas que probablemente no saben ahora. Entonces voy terminando con esta presentación porque aparte del trabajo de coordinación que ha realizado María, ella ha escrito la introducción, se llama Cuando los espacios de sociabilidad informal y formal crean patrimonio material e inmaterial desde la modernidad, desde 1500, ¿no?, hasta la época contemporánea, ¿no? Y Ramón, en concreto Ramón, ha presentado, creo que junto con Xavier Ferrer, se encargó de escribir el capítulo 16 sobre, atención, sobre casinos, ateneos y centros, el patrimonio material e inmaterial de la Red Asociativa Cultural Catalana, de 1836 durante un siglo, 1936. Una simple reseña, un simple comentario sobre el término ateneo, que todos sabemos que proliferó en la Europa del siglo XIX y que tuvo que ver mucho, en principio en Madrid, al principio con el trienio liberal, que conoce bien Ramón, ha trabajado sobre eso bastante, creo que tu tesis doctoral iba sobre eso. Y en Madrid apareció en esa época primero un ateneo español, que luego evidentemente con el absolutismo tuvo que exiliarse y tal, apareció luego en Londres y volvió en Madrid, volvió a crearse el Ateneo Científico y Literario ya en el año, primer Ateneo de España, en el año 35, le siguió el Ateneo de Cádiz en 1858 y a continuación y enseguida el Ateneo de Barcelona un par de años después, en 1860. Entonces, siguiendo esta onda investigadora que creo que atraviesa como vector de este libro, puede quedar claro que ese espíritu, por ejemplo, en nuestra ciudad, ese espíritu gaditano de liberalismo y de humanismo, que creció abiertamente en esta ciudad, por este toque que tenía cosmopolita, tras el siglo, lo que fue el siglo XVIII, ¿no?, y el XIX, en esos siglos, más en el XVIII que en el XIX, teatros, tertulias, en Cádiz había hasta 20 librerías al mismo tiempo, 20 librerías, se dice pronto, ¿no? Eso fue un poco caldo de cultivo e hizo posible también el nacimiento de este Ateneo en el que nos encontramos aquí. Bueno, entonces, en principio, muchísimas gracias por vuestra investigación y vuestro magnífico trabajo, y hago una breve semblanza de los dos, muy breve, porque breve, acordada que sea breve. María Zozaya Montes es doctora europea en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en el 99 y también el de doctorado 10 años después. Ha recibido diferentes premios de investigación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, investigación de la Asociación de Historia Social, recibió el premio Villa de Madrid, una investigación social municipal que se llama Antonio Maura, ¿no? El premio era Antonio Maura. Y tiene alguna mención especial también en otros premios. Ha sido becada varias veces, recibido varias becas en el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y ha tenido un contrato Juan de la Cierva en la Universidad de Valladolid, y es investigadora FCT en el CIDEOS, como hemos dicho antes, en la Universidad de Évora, de Portugal. Autora de varios libros, Identidades en Juego, creo que también te especializaste en el Casino de Madrid, que fue tu tesis, ¿no?, la tesis doctoral. Hay algunos escritos sobre la Guerra de la Independencia, y también es autora de muchísimos escritos, aparte de que ha ejercido de profesora, de conferenciante, 40 o 50 conferencias ya, suma y sigue. Y por la parte de Ramón Arnabat, que es doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra, ha publicado muchos libros y artículos en revistas científicas y de divulgación sobre historia del Penedés, sobre Cataluña y sobre España. Es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rovira i Virgili. Ha desarrollado su labor profesional como profesor tanto de escuela como de instituto y de universidad, y es miembro de un grupo ya de investigación consolidado por la Rovira i Virgili, que es el ISOCAT, que hemos dicho antes, Ideología y Sociedad en la Cataluña Contemporánea, donde desarrolla diversas líneas de investigación. También ha participado en política, ha sido concejal de las ejecutivas de los comunes, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés, por Vilafranca en Común, y forma parte de las ejecutivas de los comunes del Penedés,
está muy vinculado de siempre desde la transición y después, durante y después de la transición con los movimientos políticos sindicales y asociativos. Ahí está. Bueno, muchas gracias a los dos por esta presencia aquí y María, que tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego Jiménez Benítez. Es un honor esta acogida, esta presentación que tanto te agradecemos, Ramón seguro que también, tanto como yo. Y además voy a extender más mis agradecimientos, que son en 3 niveles. Primero, las personas que han hecho posible esta presentación, ¿no? Que han sido principalmente Ángel Guisado y, como no, el Ateneo de Cádiz. Muchas gracias. El Ateneo de Cádiz con la acogida maravillosa a cualquier propuesta científica. Además de estas personas, como he mencionado, Ángel Guisado, que después volverá a aparecer, pues han estado también quienes estuvieron detrás de la realización de este libro, como es el CIDEUS de la Universidad de Évora y la FCT, y el Festival Heritage de Patrimonio, del cual soy codirectora. Muchísimas gracias y, por supuesto, el tercer agradecimiento va al público. Son los últimos en llegar de todo este extenso proceso de realizar una presentación, pero sin vosotros esto no es posible. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí. ¿De dónde sale este libro? Pues fue, y he dicho, voy a mencionar otra vez a Ángel Guisado, compañero y amigo. Le voy a mencionar otra vez, ¿por qué? Porque él presentó una comunicación a este congreso que organicé en 2016 en la Universidad de Évora con el objetivo de recuperar los patrimonios modestos y cotidianos. Y ahí vinieron muchos especialistas en los patrimonios modernos creados a raíz, creados a raíz del encuentro social, de la sociabilidad. Y vinieron muchísimos especialistas como Ramón, o de la rama de sociabilidad, o del campo del patrimonio, pero el patrimonio en sentido cercano, en ese que vamos a ver, que ya ha introducido Diego Benítez y que vamos a ver a continuación. Estuvimos varios días y con diversos apoyos científicos que están recogidos en la imagen, no solamente disfrutando del encuentro científico, sino también del de sociabilidad. Después nos reuníamos en las comidas, cantábamos y lógicamente pues de ahí salieron también otras propuestas y otras colaboraciones. Voy a mencionar algo de mi trayectoria porque es ahí donde encuentra el sentido la aparición de este libro. Empecé hace más de 20 años a estudiar casinos, pero también en el contexto del estudio del casino aparecen, como no, los ateneos, en ese momento de nacimiento de la efervescencia de la sociabilidad, que nace con el auge de la sociedad contemporánea a partir de 1835-36, aunque, como muy bien ha dicho Diego Benítez, se remonta el Ateneo a 1820, las sociedades patrióticas. Después de estudiar los círculos y el contexto de creación, me fui a qué había detrás de cada socio. Como pueden pensar, espero por favor que proyecten todos los temas de los que yo estoy hablando, entiendo que los pueden proyectar ustedes a pequeña escala. Ese libro del ocio al negocio hablaba de las redes que se tejían en las asociaciones. ¿Cómo veía yo las redes? ¿Cómo puedo descubrirlas un siglo después? A través de quién presenta a quién. Y analizando las trayectorias de esas personas y cómo se unen, dónde se encuentran. Y entonces empezaban a aparecer los matrimonios que unían a las grandes familias, los diputados que estaban representando a las mismas demarcaciones. Y por último, no me voy a extender más en este campo, avancé a ver cómo esas personas que se reunían en lugares comunes tenían formas de representación social a través de, y señalo a estos elementos que tenemos ahí, el estandarte de la asociación, los escudos, los símbolos, y los edificios, cómo se representan esas personas que tienen unos objetivos científicos, en el caso del Ateneo científico, pero hay una gran variedad que normalmente tiene su proyección a través de la cultura material. Y ahí llego a la cultura material, tanto de las asociaciones, en ese documental que está a la izquierda de la pantalla, en el cual he intentado recoger los patrimonios modestos, los patrimonios cotidianos del asociacionismo, que muchas veces, atención, se vende, se subasta o se pierde para siempre. Otro de los elementos que influyó mucho para que yo llegase a este punto del patrimonio en el cual incidiré ahora
es mi preocupación por la real transferencia, la transferencia del conocimiento verdadera. Es decir, la transferencia del conocimiento es la que se hace fuera de la universidad, la que se hace a la población civil. Y el Festival Heritage, su objetivo era, vamos a contar historias sobre el patrimonio, pero en las calles. Vamos a proyectar en los muros las películas sobre el patrimonio modesto, documentales, y surgió, digamos, se concretó en este mismo año que dirigí el festival, el Congreso Socijume. Y ahora ya entro en el libro, dentro de ese mundo que me va llevando a la cultura material, y es la portada que veis de este libro, que es un abanico. Hay gente que no lo sabe, pues es un abanico, en este caso es de seda y pintado a mano, pero concretiza el patrimonio material e inmaterial. Material porque tenemos un abanico, una buena pieza, pero además inmaterial porque realizar abanicos, como saben, en algunos lugares como París ya está declarado patrimonio inmaterial por la técnica, por el conocimiento que se transmite realizándolo, y en muchas otras ocasiones también a través de la cultura oral. Pero además en la imagen, ¿qué vemos? Vemos una escena galante, personas relacionándose con objetos, con la guitarra, con esa banquetina pequeña, y también con esa pauta o poesía que estuviera leyendo ese señor en esa escena galante. Aquellos elementos efímeros que después van a desaparecer, pero que han dado lugar a esa relación social. Y eso está perfectamente retratado de manera constante y a través de muchos ejemplos en este libro. Y entonces, pues vamos al título ahora, ¿no? De la sociabilidad al patrimonio. Pues, en resumen, la sociabilidad y el patrimonio, como digo en ese inicio del libro, son conceptos y términos que, si podemos pensar que, existen en la civilización desde época inmemorial, pero al mismo tiempo son de la máxima actualidad historiográfica. La historia social, recuperar el papel de las relaciones sociales, de cómo generan cohesión, identidades, es ahora desde hace varios años, uno de los elementos más consistentes para abordar el mundo de las colectividades. Y por otro lado, en el patrimonio, hoy en día el concepto más pujante es el extenso, es el de considerar que son bienes muchas más cosas de las que se habían venido considerando hasta ahora. Perdonad porque yo he cambiado el PowerPoint, pero está en portugués. Algunas cosas probablemente en portuñol, pero se entiende perfectamente, no son fallos gramaticales. ¿Dónde tiene lugar las formas de sociabilidad? ¿Dónde tienen lugar? Pues normalmente pueden tener lugar en el tiempo libre y en el tiempo de trabajo, aunque las personas lo suelen asociar al tiempo libre, que normalmente se considera aquel que es el que está excluido del trabajo. Pero imaginen que las personas que están aquí en el Ateneo, que están en la universidad trabajando, después también tienen momentos de encuentro. Pues es ese momento en el cual se trazan relaciones, se establecen vínculos entre las personas, y aquí entra el gran teórico de la sociabilidad, que fue Maurice Agrelon, que en 1869 empezó a escribir sobre la sociabilidad y llega un momento, empezó diciendo que solo eran las asociaciones, pero luego lo extendió también a la sociabilidad informal, aquella que no teje unos vínculos que estén formalizados, y al final de su vida él decía: sociabilidad es todo, sociabilidad informal está en cualquier momento de relación de las personas. Pues pongamos ejemplos: la plaza del pueblo, el mercado, el encuentro en el balneario, en la calle, en un momento en que varias personas se juntan a disfrutar de un concierto de calle, o aquel teatro que es frecuentemente visitado entre la alta sociedad, que dices, bueno, esto es sociabilidad informal. Sí, pero hay muchos momentos que están en esa frontera, porque piensen que muchos teatros tienen abono, o tenían teatros de la ópera, y entonces esto genera también una serie de vínculos entre personas que se ven, que refuerzan con su encuentro las amistades, los lazos. El segundo concepto más considerado en el mundo de la sociabilidad es el de la sociabilidad formal, que son las asociaciones, como esta en la que nos encontramos, que se caracteriza ¿por qué? Pues por tener la sociabilidad formal, por tener una serie de estatutos, reglamentos,
unas referencias que se envían para institucionalizar de manera burocrática al Estado y una serie de documentos que van apareciendo de manera regular como resultado de ese encuentro. Y hay otro término que a mí me gusta mucho porque remite mucho a los patrimonios populares, que es el tercer lugar, que lo teorizó Ray Oldenburg, que decía poco menos que está el lugar del trabajo y la casa. Y hay un tercer lugar que se visita mucho, que puede ser la barbería, la taberna, aquel bar en el que vas a encontrar, o café, muchos amigos sin quedar y en el cual hay muchos intereses encontrados, pero que salen de manera absolutamente desinteresada. Esas formas de relación después generan patrimonios, algunos de mayor o menor alcance físico, material. Ponemos ahí, por ejemplo, el Casino de La Habana, también los planos del Casino de Madrid. Algunos edificios tienen una gran representatividad, como tuvo el Casino de Cádiz, hoy transformado, pero también hay otros elementos de cultura efímera, de bienes efímeros, como son los convites. ¿Guardan ustedes o guardaban sus abuelas los convites a los bailes? Los convites o las informaciones, el anuncio de aquel baile o de aquella sesión de cine que estaban deseando ir aquellas personas. No sabemos la cantidad de emociones y sensaciones que se guardan en ese tipo de convites. Cuando yo muestro estas cosas hay gente que me dice, yo conocí a mi mujer en el casino de no sé dónde, en el baile de... Y entonces a partir de ahí ubican simbólicamente aquel espacio como el momento en que nacieron pues, muchos más elementos. Hay patrimonios tan modestos en estas asociaciones que os pongo el ejemplo aquí de la Mocidade, la antigua Sociedad Dramática Eborense, que es ese botón que veis aquí que tiene una lira. Bueno, pues es el último botón que se conserva de la Sociedad Filarmónica, de una asociación que tenía filarmónica, un botón de la chaqueta de uno de los músicos, conservado en un cartón que refleja los dos colores del uniforme. O sea, es el último. Se han perdido este tipo de patrimonios porque, por ser de cultura efímera, aquí tenemos bastantes reflejos de esta cultura material de esta asociación, pero os aseguro que en el traslado de una institución a otra se perdían y se continúan perdiendo muchos de los bienes que pertenecen a las asociaciones o a cualquier corporación. Una peña, piensen en las peñas. Aquí estamos llegando al concepto de patrimonio que manejo y del que soy profunda defensora a través de esa trayectoria que ya os he contado. Pues, ¿qué reflejaría el concepto de patrimonio más tradicional? Pues he puesto el ejemplo del British Museum, que tiene un edificio neoclásico que custodia todas aquellas piezas únicas en el mundo o especialmente seleccionadas, mientras que el concepto de patrimonio actual y extenso, más relacionado con una cita preciosa que recojo ahí de Pierre Nora, de los lugares de memoria, es esa idea del patrimonio actual extenso plural, que pertenece a todos, que es popular aunque sea de la élite, pero pertenece a todos los grupos sociales, que refleja una diversidad de... Esos museos normalmente reflejan, que no tengo nada en contra de ellos, pero reflejan los elementos de la pirámide social en su cúpula. Es muy raro que se conserven en los principales museos del mundo o que se expongan piezas de cultura cotidiana. Y hoy en día otro de los elementos esenciales, además de que se tiende a buscar lo que no es monumental, es el patrimonio intangible, aquel que se transmite de forma oral o de forma manual, que se ha aprendido de padres a hijos o realizando un trabajo como puede ser el de soplar el vidrio. Este tipo de patrimonio se concreta, como muy bien ha citado antes Diego Benítez, en la Carta de Porto Santo, que si bien la promovió principalmente por Portugal, se firmó en Porto Santo con Paulo Pires do Vale, que pongo ahí la imagen porque es uno de los principales promotores y artífices y es quien hizo el prólogo de este libro, que os lo podéis bajar ese prólogo gratis online, al igual que esta carta en la cual habla de la importancia de preservar todos esos bienes modestos que van a acabar constituyendo la identificación real de las personas con su entorno inmediato y con su pasado. Y aquí llegamos a ese pasado que ha rodeado muchas de nuestras formas cotidianas o de
aquellos que nos antecedieron, los espacios informales, aquellos que se desenvuelven, la fiesta, la tasca, el encuentro, la inspiración que hace que en un momento de confianza una chirigota pueda tocar una chirigota ilegal, pueda ensayar delante de personas que son de fuera. ¿Por qué? Pues porque les conocen. O todo aquel conocimiento que se ha transmitido en esas formas de patrimonio que que cohesionan a la sociedad. Y he mencionado la chirigota ilegal porque a raíz del humor generan unos vínculos fortísimos que unen a diversas generaciones. Es intergeneracional en muchos sentidos, aunque no sea de la propia agrupación que aparece. La noche ha sido otro de los... Digo otro porque la chirigota ilegal también fue prohibida, ya con Fernando VII, después en tiempo de la dictadura de Franco. Y aquí ¿ante qué nos pone este ejemplo? Pues ante el hecho de que muchas veces los patrimonios modestos y humildes y populares, o que tienen lugar durante la noche, se ven como negativos, han sido prohibidos y mal vistos y censurados por la alta sociedad. Y esto ha provocado un filtro que ha contribuido a la desaparición de muchísimos patrimonios modestos y humildes. En este contexto se sitúa, y voy a ir citando solo algunos casos de los muchos que se encuentran en este libro. En esta línea se encuentran los idiófonos, que son pues la teja, el sonar de la teja, el tañer de la escoba, que ya cita Cervantes, pero que se ha conocido en tabernas de Alcoy hasta bien entrado el siglo XX, las cucharas, el toque de piedras y elementos transversales a España y Portugal. Antes mencionaba en la introducción Diego Benítez que hay muchos autores de ambos lugares. Efectivamente, los patrimonios de la península ibérica en muchos casos son comunes, son transversales, pero en muchos lugares se han perdido y solo se custodian en algunos lugares por motivos diversos. ¿Qué más se trata en este libro? Pues la casa como punto de partida del espacio privado a partir de 1500, en el caso de los moriscos. En ese momento, pero claro, esto lo que ejemplifica es el lugar de protección cuando se es perseguido, cuando se es rechazado por el conjunto de la sociedad. Entonces aquí se analiza cómo puede suponer en un momento de persecución religiosa a partir de una de las expulsiones de los moriscos que sea el lugar no ya de celebración de un rito oculto, sino de mantenimiento de la relación de familia extensa. Otro de los casos lo trata Milene Trindade con los exvotos fotográficos de personas que se sacaban fotos antes de ir a la guerra de las colonias en los años de 1970, se sacaban fotos perpetuando la tradición romana, de los exvotos romanos, pero transformada, lógicamente. Sheila Palomares estudia los mercados en el caso de Jaén y de Portugal, que los compara, pero fijaos, esa caseta que aparece ahí es la última que queda en Portugal de ese tipo de mercados que eran relativamente periódicos, que se hacían una vez por semana. Muchos de los mercados se han modificado en grandes estructuras, como es el caso de Cádiz. Ella creo que incluso lo cita a raíz del mercado de Jaén, pero hay muchas otras ferias donde se daban lugar encuentros repetidos que iban a ser cada X tiempo, sea en mercados de objetos, sea en mercados de abastos, que esta relación era mucho más común y cotidiana. Voy a intentar ya acabar en 10 minutos. Otro de los casos que pobló la España del siglo XIX, Portugal y toda Europa, y además con una música común, el vals, la polca, la mazurca, en cualquier lugar que se tocase todo el mundo lo sabía bailar, todo el mundo de la élite, el más o menos pudiente, pero con unas normas y con una serie de objetos, el carné de baile, que retrata muy bien Guadalupe Mera Felipe, o las imágenes que después iban a perpetuar la memoria de aquel momento único en que se habían disfrazado los grandes marqueses. Luego se pueden ver muchas otras variantes, ¿no? Ella también habla de los bailes de carnaval, como en un momento dado se multiplican y se hacían en cualquier momento del año, por lo aficionada que se hizo la alta sociedad a ellos y también algunos grupos más populares.
pasamos ya al espacio público, a aquellos teatros, principalmente donde la gente iba a ver y ser visto, a los cafés donde se generaba mucha sociabilidad informal intelectual, donde se leían periódicos en alta voz, donde se intercambiaban ideas políticas y que rara vez iban las mujeres, sobre todo a los cafés, tenían que ir acompañadas, y en el caso de los teatros, cuando asistían a los teatros y a los encuentros de la alta sociedad, la mujer ya cumple un rol diferente, es el espejo de la buena familia. La mujer tiene que ir siempre impecable, impoluta, tiene que mostrar la paz familiar que existe en el mundo burgués. Otro elemento que fue común a toda España y Portugal fueron los balnearios, la sociabilidad que tenía lugar en tiempo estival, que si bien eran balnearios a los que se iban por temporadas, después repetían las familias y se convirtió en un foco de turismo muy relevante que dio lugar a grandes a edificios muy representativos, pero piensen aquí en el balneario de La Caleta y en otro balneario que, si no me equivoco, ya se eliminó, y en todas las piezas de cultura material que lo podían acompañar. ¿Se conservan? ¿Tienen ustedes piezas del balneario de La Caleta, de sus antepasados? Ojalá. Lo más normal es que este tipo de patrimonios modestos se haya eliminado. Otra forma muy relevante son el cine, las tabernas, que analizan María Alexandra Lousada y Margarida Reis, en el caso de Lisboa, centrándose también en ese mundo prohibido, que continúa teniendo cierta connotación, el mundo de la taberna, aunque sea la propia tasca de fado de Lisboa. Está ya claramente hecha para un plano turístico, pero donde se sigue realizando, es por un lado muy difícil de encontrar, pero al mismo tiempo a veces es vista por los grupos más pudientes como espacios de desorden, de confusión. Ya paso al tema en el que brevemente se va a exponernos Ramón Arnabat, su trabajo, el del mundo de los ateneos y los casinos. Aquí simplemente mencionaré, repetiré que son las asociaciones u organizaciones formales, son aquellas que tienen una serie de registros que permiten después seguirlas, hacer mapas, porque de otra manera se deja muy poco registro de esa relación personal que se pudo concretar en edificios que se construían cuando la sociedad ya tenía una serie de bienes económicos que permitían establecer grandes edificios. Aquí ya llegamos a un tema que es el tema final, creo que me quedan 3 diapositivas, uno de los temas favoritos porque ha sido perseguido durante los periodos absolutistas, las dictaduras de toda Europa, y en este caso estudia Pelayo Jardón. Hay 3 estudios de la masonería, pero lo que vienen a indicar es aquellos patrimonios que han sido perseguidos. ¿Por qué? En este caso la masonería representaba la formación intelectual, las ideas de la libertad, igualdad, fraternidad, todos los principios de unión, de la importancia que tiene la formación mental a través de una serie de metáforas y símbolos que están concretados, en este caso, en piezas de cerámica que tienen mucho significado, pero al mismo tiempo ser visto con cualquier pieza de estas llevaba a prisión a muchas personas. Incluso el gremio literario de Lisboa fue clarísimamente perseguido, y en toda España no vamos a tratar ahora la grandísima persecución que trata también Manuel Sansegundo. Revela unas logias de Madrid, revela logias que hasta hoy en día no se conocen porque por la persecución que hubo de la masonería siguen completamente en la sombra. Y ya esta es la última diapositiva, en la que me voy a despedir con el trabajo de Iván Pozuelo Andrés, que me parece magnífico, porque si estábamos hablando de las sociabilidades que quedan en la sombra, en este caso una organización perseguida, pues ¿dónde se podían refugiar estas personas para realizar sus tenidas masónicas o encuentros de triángulos, etcétera? Pues en su caso estudia la masonería en los puertos de mar, en los barcos, logias que tenían lugar en el mar, en espacio que ya no era de la tierra de un territorio. Y por último, para terminar,
hablando de estas persecuciones que sufrió pues, la masonería, pero en sentido simbólico, como han sufrido muchísimas formas de patrimonio inmaterial, por considerarlas que eran de los pobres, el ver mal un tipo de los títeres, las marionetas, etcétera, que en tantos lugares han desaparecido y ahora se están recuperando porque ven que forman parte de una tradición transversal a toda Europa que se remonta en este caso a la época de la Ilustración, como los Bónicos do Santo Aleixo. Y como decía, el mensaje último, que entiendo yo que es una conclusión de todo este libro, es no desistir, porque los patrimonios familiares, modestos, industriales, si no somos los vecinos, las personas que se preocupan por ellos, acaban por desaparecer, porque los gobiernos siguen sin considerarlos. O somos nosotros los que nos damos cuenta de que están resumiendo nuestras formas de identidad, de colectividad, de alianzas y sociabilidad. Si no hacemos ese esfuerzo, desaparecen. Por tanto, animo a no desistir y paso ahora la palabra a Ramón Arnabat. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu intensa y sintética exposición, porque será mucho lo que hablar y sobre todo por ajustarte al tiempo. Ellos tienen mucho interés en que tengamos un turno de palabras luego. Entonces ahora pasamos, le damos la palabra a Ramón. María. Bueno, tal como han comentado, yo voy a hacerles unas notas sobre los Ateneos en Cataluña, que era mi participación en el Congreso, y que es resultado de un estudio que junto con Xavier Ferrer, que figura también aquí, hicimos de los Ateneos en Cataluña, un libro monográfico dedicado al estudio desde su aparición hasta la actualidad, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante y sería bueno que en todas las regiones, comunidades autónomas, provincias, etcétera, tuvieran su estudio de los Ateneos, porque pienso que no somos conscientes de la importancia que han tenido no solo en la vida cultural, sino también en la vida social, en la vida política, etcétera, etcétera. Al enfocar el tema de los Ateneos, no nos limitamos a aquellos centros que llevan ese nombre de Ateneos, sino que consideramos como Ateneos aquellos espacios donde se acostumbra a combinar en niveles diferentes la cultura, la instrucción y la recreación o las actividades recreativas, ¿no? Hay unas más recreativas, otras más instructivas, etcétera, etcétera. Yo he hecho este estudio sobre los Ateneos de Cataluña y luego hace ahora un par de años, justo antes de la pandemia, publiqué un libro sobre el asociacionismo en toda España. En este libro sobre el asociacionismo en toda España, desde antes llega hasta la República y empieza en el siglo XIX, en el siglo XIX hay tres focos asociativos por lo que hace a los Ateneos, que son Cataluña, Asturias y Cádiz. Hay un libro sobre Asturias que lleva la etiqueta, de eso no voy a hablarles porque no es lo que tengo, pero se los presento. En Asturias hay un libro que dice Asturias, la Atenas del Norte. Y yo en mi libro titulé Cádiz, la Atenas del Sur, por la densidad asociativa de Ateneos, centros, casinos que había, ¿no? Pero voy a centrarme en lo de Cataluña, que es lo que tengo aquí. Vale, tal como les he dicho, nosotros nos fijamos más en el contenido que en el título de la entidad, ¿no? Porque, bueno, Ateneos hay de muchos tipos, pero hay casinos que se parecen a los Ateneos, hay centros o círculos que parecen Ateneos. En Cataluña tenemos un nombre que son casals, que significa casa grande, pero que son algo parecido a Ateneos, etcétera, etcétera. Y por eso cogimos, y en ese
estudio entendemos el Ateneo, repito, no solo como aquellas entidades que tienen este nombre, sino todas aquellas que desarrollan una actividad cultural e instructiva fundamentalmente y complementada a veces con una actividad recreativa. En este aspecto de nuestro estudio en Cataluña, uno de los elementos de los Ateneos era que cuando se formaban acostumbraban a utilizar un espacio alquilado, pero no tenían suficiente entidad, que poco a poco o bien construían un espacio propio o compraban un edificio y se instalaban en este edificio, pero fuera cual fuera la modalidad siempre había un café, una sala de teatro o baile, una biblioteca y en muchas ocasiones una escuela en el sentido de un espacio para enseñar, ¿no? A leer y a escribir o lo que fuera, ¿no? Son elementos comunes que hemos encontrado en Cataluña. Bueno, esos son los datos que nosotros hemos estudiado para Cataluña. Ese complejo mundo del ateneísmo tiene fundamentalmente, a nuestro entender, tres misiones: la transmisión cultural, por lo tanto la actividad instructiva, la educación popular, más de carácter educativo, y la gestión del ocio, la actividad recreativa. En Cataluña hemos localizado como tres grandes tipos de ateneos: los ateneos interclasistas, de clases medias y populares, abiertos a todo el mundo. Un ejemplo es el Centro de Lectura de Reus, que se llama Centro de Lectura de Reus, pero que es un ateneo, que todavía funciona en la actualidad, creado en 1856. Otros más dirigidos a las élites, la burguesía, los profesionales, etcétera, como el Ateneo Barcelonés, que es el más importante y de más larga duración, o ateneos que se reclaman obreros, como el Ateneo Igualadí de la clase obrera en la ciudad de Igualada, o el Ateneo Barcelonés de la clase obrera, o otros que aparecen, ¿no? Y a la hora de hacer una cronología del desarrollo de estos ateneos, nosotros hemos dividido en cuatro grandes etapas. Una que llamamos constituyente, del inicio, cuando empiezan a constituirse los ateneos, que cogería desde los años 30 hasta la ley, la primera y durante mucho tiempo única ley de asociaciones que hubo en España, que fue de 1887, que dio un impulso no solo a los ateneos, sino al conjunto de la sociabilidad formal que hablaba María en toda España. Evidentemente, esto se rompe durante la Guerra Civil especialmente, y durante la dictadura franquista, pues todos sabemos que muchos ateneos cierran, se les confiscan los locales, otros funcionan pero bajo control de la administración, etcétera, etcétera, pero a partir de los años 70, especialmente de 1974, 75, 76, se inicia una recuperación e incluso la formación, al menos en Cataluña, de nuevos ateneos. Unos se recuperan, otros ya han desaparecido y no se recuperarán, pero también se crean nuevos ateneos ya con unas perspectivas un poco diferentes. Bien, eso pasa. En el caso de Cataluña, esos 358 ateneos, que podemos decir son ateneos porque su actividad principal es la cultura, es la instrucción, es la ciencia, etcétera, etcétera. Como pueden ver ustedes, están situados sobre todo en el litoral y el prelitoral catalán, que es la zona más urbanizada, donde la población vive más concentrada y donde hay una actividad económica, ya sea agrícola, industrial, que se rige ya por un nuevo sistema que se irá implantando de las relaciones de mercado, comercialización, especialización, etc. De esos estudios a nivel del Estado nos sale una radiografía que nos marca el norte, el noreste peninsular como la zona más densamente poblada de ateneos en relación a su población. En el caso de Andalucía, el siglo XIX acostumbra a salir bien representada
pero a medida que nos vamos entrando en el siglo XX va desapareciendo su fuerza. No porque desaparezcan los ateneos andaluces, sino porque crecen mucho más en las otras regiones de esta zona del noroeste. Bien, la ley de asociaciones, tal como les he dicho, es clásica y yo creo que cualquier estudio en cualquier lugar de España nos dirá que hay un crecimiento lento hasta el 87, a partir del 87 un crecimiento exponencial de los ateneos. Bueno, eso ya no. Para situar los ateneos en el contexto del asociacionismo, de la sociabilidad formal, hemos de tener en cuenta, a nosotros nos parece que hay como 4 grandes grupos de asociaciones voluntarias, ¿no? que son, y que cuando se crean para satisfacer unas necesidades que en aquel momento, sobre todo para las clases populares y las clases medias, no hay un Estado que las satisfaga, no hay una iniciativa privada y por lo tanto la gente tiene que autoorganizarse y generar sus asociaciones. Ya sea por cuestiones económicas o laborales, ahí crecerán las entidades gremiales, las entidades profesionales, aparecerán los sindicatos, aparecerán las patronales, etcétera, etcétera. Por otro lado, las entidades dedicadas a la ayuda y la cooperación, y ahí nos aparecerán las sociedades de socorros mutuos y las cooperativas, ¿no? En una sociedad como la española, donde no hay un Estado social hasta bien entrado el siglo XX, la gente, si quiere protegerse socialmente, tiene que autoorganizarse. Y las sociedades de socorros mutuos tienen una importancia decisiva durante todo el siglo XIX y prácticamente hasta la Guerra Civil. Y luego, para desarrollar las actividades culturales, recreativas o instructivas, pues se crean los ateneos, los casinos, etcétera, etcétera, también de forma auto-organizada, ¿no? Entonces, esas 4 modalidades que prácticamente se reparten al 25% unas y otras, y yo creo que esto sería muy parecido en cualquier otra región, nos muestran la necesidad, por un lado, y la capacidad de autogestionar la solución de los problemas por parte de los propios afectados, sectores de clases medias, clases populares, etcétera, etcétera. Bien, en el cambio de siglo, se producen una serie de innovaciones, de cambios, ¿no? En parte provocados por esta ley, pero en parte provocados por la modernización de nuestra sociedad. La aparición del cine, por un lado, el interés creciente por el deporte y el excursionismo, creación de entidades deportivas o secciones deportivas dentro de las entidades, y sobre todo aparecen entidades sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta este momento prácticamente un ateneo tenía diferentes secciones que cumplían diferentes necesidades, pero a partir del siglo XX hay una especialización y salen clubes deportivos, salen centros excursionistas, entidades musicales, entidades teatrales, como entidades separadas, independientes, ¿no? Que ya no forman parte de un conglomerado. En el caso de Cataluña, esta expansión lleva a la organización de unos congresos, en Reus y en Vilanova y la Geltrú, de encuentro de ateneos para debatir sobre su presente y sobre su futuro. Bueno, esto lo pasamos, ya está. Otro cambio que notamos, sobre todo a partir de los años 20 en los ateneos, son, en el caso catalán, 3 factores que impulsan el ateneísmo. La incorporación de las mujeres, hasta este momento marginadas no solo de los cargos directivos, sino como socias, ¿no? Se empiezan a abrir los estatutos y a incorporar a las mujeres como socias independientes, porque si no, la única manera que tenían las mujeres en la mayoría de entidades era participar como mujeres, hijas, madres de algún varón, ¿no? Y entonces eso dinamiza mucho los ateneos. También, en el caso catalán, la llegada de una migración procedente de diferentes regiones del Estado en los años 20, etcétera,
que rejuvenece y aporta nueva sangre, vamos a decirlo así, a ese movimiento que ya está muy asentado. Y por lo tanto la gente nueva que llega se integra en estos movimientos. Y en tercer lugar, la creciente participación de los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes de 18, 19, 20, 21 años que empiezan a tomar responsabilidades en la actividad ateneística. En esos años también se producen como dos fenómenos. Uno es la politización creciente de ese ateneísmo en el marco de una España tensa, conflictiva, social y políticamente, entre monárquicos y republicanos, etcétera, etcétera, que eso llega también a los ateneos, y esa politización comporta también una polarización, ¿no? En el caso catalán es típico que en cada uno de los 946 municipios que tiene Cataluña, desde grandes como Barcelona a pequeñitos de 200 habitantes, acaban configurándose durante la época republicana dos centros, el de derechas y izquierdas, el de los ricos y los pobres, el de la iglesia y los contrarios, ¿no? Dos centros que polarizan las relaciones sociales y que tensan las relaciones sociales. Eso se agudiza primero con la dictadura de Primo de Rivera y después con la República. Bien, vamos a avanzar. Bien, por lo tanto, y creo que esto es común, aunque lo hemos analizado para Cataluña, el ateneísmo ha legado un importante patrimonio material, arquitectónico, ¿no? que podemos comprobar: edificios, teatros, bibliotecas, colecciones bibliográficas, etcétera, que las tenemos, pero las tenemos porque ha habido unos ateneos que las crearon. Algunos ahora son de gestión municipal, porque los ateneos no pueden mantenerla, pero el Teatro de Reus, por ejemplo, es el Teatro Bartrina, que pertenece al Centro de Lectura, ¿no? Y ahora está subvencionado por el Ayuntamiento porque ya no tiene que hacer un teatro, ya hay uno, ¿no? Y entonces la colaboración ahí es muy importante. Y el ateneísmo también no solo ha aportado un patrimonio inmaterial, con esto acabo, sino que ha aportado un patrimonio inmaterial, ¿no? Que hablaba María antes. En el caso catalán, las principales corrientes de pensamiento técnico, científico, pedagógico, etcétera, etcétera, llegan a través de los ateneos. La primera vez que Freud llega a Cataluña, llega en un ateneo. La primera vez que Einstein interviene en Cataluña y da un discurso, lo da en un ateneo, ¿no? Por lo tanto, es un punto de llegada de conocimiento científico importante. En segundo lugar, y eso lo hemos demostrado con estudios comparativos, aquellas comarcas que tienen una densidad asociativa, especialmente ateneística, más elevada, son donde se dan los niveles de instrucción más elevados entre la población, es decir, que hay más gente que sabe leer y escribir. Y eso, teniendo en cuenta que hasta la Segunda República prácticamente no se generaliza el estudio, solo puede provenir de la actividad que realizan los ateneos y otros centros determinados. Pero el ateneo aporta otro elemento inmaterial básico, y es que forma ciudadanos. Los ciudadanos se acostumbran a participar, a decidir, a tomar responsabilidades, cuando en la vida política no pueden hacerlo porque hay un sufragio censitario y las clases populares están marginadas. Por lo tanto, el único espacio de participación política ciudadana es el ateneo, el casino, etcétera, ¿no? Y eso también luego se ve que cuando hay elecciones que puede participar a partir de 1890 todos los hombres de momento, donde hay más participación es en aquellos lugares donde hay ateneos de larga tradición, porque la gente se ha acostumbrado a participar, ¿no?, en todo esto. Bien, y otro elemento importante es que los ateneos contribuyen a generar un espacio de sociabilidad horizontal frente a los espacios clásicos del antiguo régimen, de la Iglesia, etcétera, que son verticales, donde están todos los grupos sociales, son verticales y son jerárquicos. Y en cambio, el ateneo es un espacio horizontal. Cada socio tiene un voto, tiene opinión, se respeta su opinión, etcétera, etcétera. Y en el caso catalán, un elemento relacionado con los ateneos es
que la difusión de la lengua y la cultura catalana en buena parte se ha podido mantener gracias a la labor de estos ateneos. Esto sí que es un caso específico, pero en los demás casos es común a toda España. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Interesantísimo también lo que nos cuenta Ramón, y además que nos viene muy al pelo, nos viene muy cercana la información. Os damos de nuevo las gracias, ¿no? Primero por el trabajo de publicación del libro y luego por directamente presentárnoslo hoy aquí en este Ateneo, ¿no? Decía que ellos tenían mucho interés en tener un turno de palabras. Por supuesto está abierto, y cuando queráis y de lo que queráis. Sí. Bueno, me parece sumamente interesante todo lo que habéis contado, ¿no? y este camino de investigación tan enorme que se abre ante nosotros. Pero me gustaría saber un poco cuáles son las fuentes de información que se utilizan normalmente en estas investigaciones, ¿no? Porque es obvio que como ha desaparecido tanto, ¿no? Pues hay que buscar en muchos lugares para llegar a tener cierto bagaje, cierta dimensión en la que basarnos para escribir o para pensar un poco, ¿no? En fin, esa es la cuestión. ¿Cuáles son las fuentes de información y qué importancia tienen cada una de ellas? ¿Queréis que vayamos respondiendo o que juntemos varias palabras? ¿Qué preferís? Ir respondiendo. Venga, Sí, vosotros sí, venga. mejor. Yo creo que vamos a responder los dos, o sea que como Venga, quieras. adelante. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues yo soy investigadora de documentos principalmente, esa es mi característica frente a otros que estudian otras fuentes de las que nos va a hablar Ramón, probablemente igual de ricas. Simplemente es que a ti te interese resaltar una faceta social u otra. En mi caso me he basado principalmente en las fuentes de las propias asociaciones, en los archivos, que normalmente son de muy difícil acceso porque son asociaciones privadas, ateneos, casinos, etc. Hay mucho rechazo a meter a alguien de fuera a estudiar una cofradía, lo que sea. Es que si no, y ahí hay un grandísimo conflicto, digo, si no formas parte de ese grupo, dicen, ¿y esta qué quiere? ¿Y qué va a desvelar? Y se tienen muchísimas desconfianzas. Además, es una información la que se hacía de la relación diaria, del encuentro de los socios, las quejas, del encuentro semanal de la Asamblea General, los relatos, las actas de la Junta Directiva, que acaban componiendo casos de la vida real que no tienen nada que ver, a mi juicio, con los estatutos, que hay toda una corriente de investigadores que dicen el Casino de León era así asado, basándose en los estatutos. Y yo, después de haber estudiado muchos documentos y de haber integrado la vida asociativa desde hace 10 años, digo, esto era lo contrario. Cuando muchas veces hay una información de es que aquí no se habla de política, pues nada, se está prohibiendo porque se habla continuamente de política. Cuando dicen, hubo un breve conflicto entre dos socios, o entre el presidente y el secretario primero, pues para que eso se anote en las actas quiere decir que han llegado a las manos. En el siglo XIX y después buscas en los conflictos que resolvían en algunas asociaciones de manera casi jurídica y a veces llegan a las manos literalmente, se insultan. Aquí coordinó Ramón Arnabat un monográfico fantástico que él mismo ha mencionado esa línea que abrieron en caso español de cómo se entrenó la forma de civilidad y la forma de generar política desde abajo a través de las asociaciones, y yo hice un estudio en que resaltaba, en el monográfico que ellos coordinaron, en el que resaltaba la cantidad de elementos, incluso la falsación de los propios votos y una serie de elementos que normalmente pasarían desapercibidos si vemos solo los estatutos. Eso por una parte, esas fuentes, y luego pues las arquitectónicas, las invitaciones a los bailes, todo aquello que me dé información y también algunas de archivos nacionales, pero principalmente yo voy a las asociaciones. Sí, un poco utilizamos diferentes estrategias. Ella atiende al detalle del micro, de esos fondos que continúan y que permiten ver realmente cómo funcionaba la entidad, ¿no? Para las entidades que no existen actualmente y que no tienen fondos,
el registro más importante es el registro de asociaciones de los antiguos gobiernos civiles. Desde prácticamente los años 40, en principio, toda entidad que quería legalizarse había de presentar un escrito, unos estatutos al gobierno civil, que se quedaba copia ellos y enviaban al Ministerio de Gobernación. Y el gobierno civil hacía el seguimiento de esa entidad. De vez en cuando le habían de mandar los estadillos de cuentas, las relaciones de socios. Entonces, la mayoría de entidades que se crearon, sobre todo hasta la guerra civil, tienen su carpetita en el fondo de asociaciones del gobierno civil. Y ese es un elemento básico para hacer un estudio más macro, ¿no? Luego está el detalle. Pero ese es un fondo que nosotros, para el caso de Ateneos en Cataluña, nos proporciona, porque claro, hay entidades que igual duran 10 años y desaparecen, ¿no? Pues si hay algún rastro, está ahí. La otra, para complementar esto, es la prensa local o comarcal o provincial, ¿no? Que va informando de la actividad de esas entidades. Entonces hay que ir mirando y anotando, mira, aquí hay esta, me parece esta entidad, venga, va, ¿qué hace? Esto y esto, venga, otra. Y luego, otro elemento, cuando haces un estudio local sobre, no sé, Cádiz, ciudad, es el archivo municipal, porque muchas cosas se gestionan a nivel municipal, de permisos para hacer una obra de teatro, para representar no sé qué, en el caso de Cádiz, los carnavales, no sé qué, y eso en principio debe quedar un registro en la municipalidad, en el archivo municipal, ¿no? Por lo tanto, hay que combinar aquellos que tenemos la suerte que conservan toda su documentación con rescatar a aquellos que por diferentes razones han desaparecido a lo largo de la historia, ¿no? Pero, o sea, el archivo o el fondo de asociaciones del gobierno civil, ese es imprescindible. Y aquí en el caso, a ver si se acoplan, aquí en el caso de Cádiz, en el archivo, es que yo puedo estar equivocando los nombres porque hace mucho que no voy. El provincial, creo que es en el provincial, hay un registro de asociaciones completamente sesgado y me parece que empieza desde 1910, 20. Esto sucede en muchos lugares, que no se encuentra la parte antigua pues porque está en otro fondo. Luego, es normal encontrar la información muy sesgada, incluso en estos, o sea, tener una visión general es esencial y luego dices, pues venga, quiero encontrar esto en el archivo de Cádiz. Y vas al provincial o al municipal y dices, pues solo me encuentro estas referencias. Eso es un problema, pasa en toda España sucede. Sí. ¿Estáis los dos mucho de María? No mucho. Quería indicar que el año pasado hicimos un trabajo en el casino Vela y Mora de Prado del Rey, porque se cumplía el primer centenario, y se hizo una publicación que espero que pueda mandarosla a algún sitio, ¿no? En el que, investigando diferentes fuentes de información, entre ellas la del Archivo Histórico Provincial, ese registro, me causó bastante impresión encontrarme con los informes que la Guardia Civil hacía de todos los miembros que se presentaban a la ejecutiva de la sociedad. Eso debía ser durante el franquismo, ¿no? Sí. Me refiero a los años 60, 70 incluso. Por lo cual también ha de considerarse la posibilidad de investigar en esos archivos ocultos de la Guardia Civil, que seguro que conservan cantidad de cosas que nos pueden, digamos, abrir infinitas puertas al estudio de la sociabilidad, puesto que ellos siempre han estado muy pendientes de esta faceta, ¿no? Y creo que, bueno, no es que merezca la pena, es que me parece una oportunidad excelente para que la sociedad tome conciencia de lo que estamos tratando aquí y de la necesidad de mantener ese patrimonio, ¿no? Creo que en algunos pueblos, por lo menos en Prado del Rey, lo estamos haciendo e incluso he propuesto que el boletín que hacemos en nuestra asociación, que se llama la Asociación Cultural de Estudios Itucitanos, por aquello de la ciudad de Ituci,
lo dediquemos exclusivamente al asociacionismo existente en la actualidad en pro del rey, donde puede haber más de 50 asociaciones muy participativas y de grandísimo interés. Gracias. Sí. Moncho había pedido la palabra. Bueno, yo quería, en primer lugar, darle la enhorabuena porque a ambos dos y la propia presentación que tú hacías también ha llenado de ideas muy interesantes que bueno sería que tanto los políticos como los que están en la universidad como los que están o no están ya en los casinos oyeran cómo se valora eso que parece que no existe, que está muerto, ¿no? Realmente, desde el punto de vista gaditano, no nos enteramos que hay un auténtico tesoro en cada cofradía antigua, en cada casino, en dos ateneos que existían en su momento, los teatros en francés, en inglés, todo lo que había en la época gorda desde el punto de vista histórico en Cádiz. Yo creo que es bueno que se saque a ser de nuevo respetado y explotado. Por ejemplo, en Cádiz tenemos bibliotecas que no se abren y son magníficas. Por ejemplo, la biblioteca, el archivo de la Asociación de San Juan de Dios, que es un tesoro. En muchos otros sitios, por ejemplo, en el Casino Gaditano, también hay una buena biblioteca donde a nuestro alcalde le ha venido el demonio a decirle: cierro la puerta, me llevo la llave y que no entre nadie. Eso está pasando ahora. Como está pasando esta ciudad, que ha sido siempre una ciudad perseguidora de la cultura y de tertulias, de grupos de amigos, de excursiones, de los chalets nuevos con gente que vive esa relación, etcétera. Estamos viviendo, desgraciadamente, un bajonazo impresionante. Por eso digo que qué pena es que hoy no tenemos más gente aquí y sobre todo las que no vienen nunca, como puede ser pues la concejal o correspondiente de la cultura, etcétera, que no se entera que en Cádiz había una serie de casinos y que en muy poco tiempo han desaparecido. Y que el que está en la plaza de San Juan en la plaza de San Antonio no es que ha desaparecido, es que lo están exprimiendo para que desaparezca. O sea, realmente una falta de sentido de cultura y de respeto a las costumbres de la ciudad, que esto de alguna manera se abona y se ayuda o desaparece. Efectivamente, mi última conferencia en Cádiz fue en el Casino Gaditano. Se puede imaginar, yo como especialista en casinos, cómo me quedé cuando me han dicho ahora que estaba cerrado. Me quedé patidifusa y escandalizada de cómo no se ha hecho una ayuda para mantener eso con vida comunitaria. Eso tiene que mantenerse. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay poderes políticos, los que he mencionado antes, que catalizaban la sociedad, los ricos y los pobres, la izquierda y la derecha, que acaban por no apoyar a asociaciones y entidades que tienen una ideología contraria, cuando no se dan cuenta de que eso está cohesionando a la sociedad
a todos los niveles y llegando a generar una raigambre y una identidad esenciales que se tienen que mantener como ha sido mantenido desde hace años. En muchos casinos se ha llegado, como en el de Madrid y otros que llegan a medios emprendedores de mantenerlos, pues a alquilar una parte pública y otra parte sigue siendo de los socios. Y lo último que yo me esperaba es que pasase en el Casino de Cádiz, del cual tardé tantos años además en entrar en su archivo, porque son privadas, tienen esos requisitos, pero cuando conseguí entrar y vi la riqueza que hay, que eso debería estar abierto y a la universidad para hacer colaboraciones y concursos de tesis. Ya había uno con la Cátedra de Estudios Constitucionales, creo que se llamaba, pero que eso llegase a la sociedad, la importancia que tuvo. Y otro caso que ha mencionado usted, la organización, que yo creo que era una cofradía de San Juan de Dios, tuve la fortuna de que me la enseñase Ángel Guisado, y es un pequeño museo municipal, vamos, es una auténtica joya. Entonces, si la sociedad no es consciente de que esos patrimonios que son modestos, claro, si lo comparas con, dice, no, es que pues no me compares esto con el Museo de Cádiz. No, es que no se lo estoy comparando, pero estoy diciendo que son patrimonios muy diferentes y en uno se gestó gran parte de la vida y de las relaciones que tenemos hoy y la cultura. Por tanto, permitir que desaparezcan es un acto muy doloroso culturalmente. O sea que muchas gracias por el comentario, tiene toda la razón. Sí. José María, vamos a ir terminando. Termino. Sí. Muchas gracias. Muy interesantísimo tanto desde el punto de vista patrimonial como desde el punto de vista. A mí me interesa mucho, soy patrimonialista, y también desde el punto de vista de la historia de los Ateneos. Muy concretamente, uniendo los dos conceptos. Las grandes sociedades culturales, de Ateneos, nacen para luchar contra la institución académica que venía del neoclásico, rompiendo esquemas y abriendo a la sociedad civil paralelamente a la sociedad gobernativa o de política y eso, ¿no? Pasamos por el periodo de la dictadura y se corta mucho el extremo eso, y ahora nos encontramos en un mundo donde, por ejemplo, aquí en Cádiz hay mucha actividad, pero no hay mucha presencia, como veis, y tal, con eso. Una pregunta a los dos. Los Ateneos, las instituciones culturales de este tipo, con una democracia que sigue siendo muy joven, sobre todo en Cataluña, la diversidad que hay entre Cataluña y eso, un espíritu liberal que era el que pregnaba todas estas instituciones, fundamentalmente los Ateneos, ¿vamos a ser al final patrimonio o vamos a ser vida? Esa es la pregunta, porque me gustaría saber si la lucha que hacemos diariamente aquí en Ateneo para que esto siga para adelante, vincular a la cultura y reunir a la gente en una especie de pleno donde no se pelean, sino llegan a acuerdos. Aquí continuamente yo llego a los debates del Ateneo y se ve siempre, nos vamos a convertir en patrimonio al final dentro de no mucho, y ese espíritu liberal, ese espíritu donde cabemos todos, donde podemos comulgar con todos los colores y hablar, relacionarnos, que es el espíritu que más me vincula a mí, a mi Ateneo, lógicamente va a terminar. Bueno, sí, antes soy yo. En Cataluña hay una federación de Ateneos que reúne a unos 85 Ateneos, ¿no? Y una vez me invitaron a reflexionar sobre esto. Y yo les planteé lo siguiente. Cuando se crearon los Ateneos, la única alternativa que tenía la gente normal y corriente, si quería instruirse, si quería tener acceso a la cultura, incluso divertirse, jugar a billar, no sé qué, era estar en un Ateneo. Claro, el mundo ha cambiado mucho, y sobre todo a partir de los años 60, 70, donde la actividad cultural ya no es monopolio del Ateneo. El ayuntamiento, la administración hace actividad cultural, la universidad por descontado, pero también la iniciativa privada en sentido de hacer negocio a partir de la cultura. Por lo tanto, el Ateneo ya no tiene el monopolio, y por lo tanto el Ateneo tiene que replantearse cosas, y lo que no puede, pienso yo, no podemos plantearnos el Ateneo que teníamos hace 100 años, porque el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Pero es imprescindible la existencia de entidades, llamémosle Ateneo lo que sea, autónomas del poder económico y del poder político. Es imprescindible si queremos una sociedad democrática y participativa. Y por lo tanto, la lucha de los Ateneos y tal, por mantenerse, por ponerse al día y tal, yo creo que es imprescindible, y creo que a nivel local
los políticos, independientemente del color que sean, deberían fomentar los ateneos. Si es que quieren una sociedad democrática, ¿no? Evidentemente, pienso que sí. Y por lo tanto, bueno, yo pienso que también los ateneos debemos, porque yo también formo parte de un ateneo, debemos también reflexionar, ¿no? Y ponernos al día, ¿no? Y plantear nuevas cuestiones que quizá no se tratan en otros lugares, o generar ese ambiente de concordia, de diálogo, de confrontación, pero con la idea de llegar a un acuerdo que quizá en otros espacios es imposible, ¿no? Muchas gracias. Si le consuela, este mal afecta a todos los casinos y ateneos de España y Portugal. Recientemente me convidaron la Federación de Grupos de Folclore del Alto Alentejo y se quejaban de lo mismo, de que este asociacionismo, cuando realiza actividades culturales, etcétera, no tiene ni muchísimo menos el público que tenía antes. Dicen que no vale la pena, pero sucede en todos los lugares. Hay que replantearse. Claro que hay que replantearse, pero lo mismo en el siglo XIX, cuando se hacían las cátedras del Ateneo de Madrid y Nicomedes Pastor Díaz y Donoso Cortés iban a dar sus charlas, lo mismo también había poca gente frente al gran salón que tiene el Ateneo de Madrid o el anterior que tuviese en su sede anterior. Entonces, a lo mejor siempre ha habido una élite intelectual, grupos medios que tienen unos intereses. Los orfeones, como recordaban en el Ateneo Riojano, me invitaron y vino Teresa Cascudo, que estudia sociabilidad musical, y decía, los orfeones no decaen, ¿qué pasa aquí? Pueden invitar a los mejores músicos a ir a tocar, está siempre lleno. Pues claro, ellos están dando una oferta que no solo tiene una vida cultural constante, sino que además económicamente mantiene estos centros. Casinos vivían básicamente del juego ilegal, etcétera. Cuando se abrieron las posibilidades a muchas otras cuestiones y dejaron de ser ese espacio polivalente, que principalmente eran ateneos y casinos, eran polivalentes. Tú ibas a jugar una partida y acababas cerrando un negocio, o ibas a ver una conferencia y estabas formándote de manera indirecta. ¿Ha caído esto por el mundo de las redes? No, ya venía sucediendo así, y la cuestión es encontrar el modelo económico para que sobrevivan. Si os consuela, una vez más, ya desde el 75 se hundieron mucho, empezaron a intentar a través del bingo, a través de una serie de negocios para que eso fuera rentable, porque la cuestión es que hay que pagar un edificio y una serie de gastos que hoy en día son insostenibles. Muchas gracias. Sí, muy bien. Simplemente una precisión sociológica. En sociología se diferencia muy claramente lo que son las redes sociales de las redes sociales digitales. En los años 40-50 se hablaba de redes sociales y ha habido muchas. Yo siempre he dicho al alumnado, con el tema de las máquinas, de los robots, lo que tenemos que tener claro los humanos es lo que no queremos perder frente a las máquinas. Pues igual le pasaría a los ateneos. De alguna forma, lo que ofrecemos diferente a las redes sociales digitales, de alguna forma la presencialidad, el ver las caras, la gestualidad, el poder conversar de forma abierta, tiene un valor que no se encuentra en todas las redes sociales digitales y podría ser otro valor a considerar. Pues muchas gracias por la exposición magnífica, por el buen rato que hemos echado y gracias por vuestra investigación. Muy bien, gracias.